Continuamos con la capacitación sobre temas inmobiliarios. Una capacitación preparada especialmente para contadores, revisores fiscales, auditores, economistas, administradores, inclusive para abogados, para técnicos, para tecnólogos, para empresarios y para emprendedores. Esta grabación tiene por objeto dar unas bases y fundamentos para estos profesionales sobre temas inmobiliarios. ¿Por qué sobre temas inmobiliarios? Porque por su gran importancia que tiene en el país y el efecto que tiene el Producto Interno Bruto. Adicionalmente, porque consideramos que todo profesional debe tener en gran parte algo que está con una denominación moderna, que son habilidades blandas, habilidad de comunicación, habilidad de observación, habilidad para comunicarse, entenderse con los demás, para incorporar para sí lo que necesita que pueda ser de servicio para los demás. De manera que en ese entendido se hace este tipo de grabación que es de interés para todos los profesionales a los que me he referido. Entonces veamos ahora qué tema vamos a tratar en este momento. Les decía que es muy importante para los profesionales las habilidades blandas que le permiten relacionarse con mayor facilidad con los demás. Y precisamente este material que se prepara tiene ese objetivo, que usted pueda comunicarse, pueda ofrecer sus servicios o no ofrecer sus servicios desde el punto de vista económico, pero sí para mantener una relación con las demás personas, apoyarlas, con preguntas que muchas veces no se encuentran en forma permanente, de manera que la razón de esta capacitación es de tipo humano y de apoyo a la comunidad. La justificación, generalmente los contadores, revisores fiscales, auditores, todo lo vemos desde el punto de vista económico, en verdad. El sector inmobiliario ha tenido un gran crecimiento, un gran desarrollo en el 2019, 2020 con las dificultades del COVID, 2021 se espera que sea mejor. Entonces, ya vimos los aportes que estos temas inmobiliarios tienen a los profesionales y veamos cuáles son los subtemas de esta capacitación, en temas inmobiliarios. Entonces, hay algunos temas como son el contrato de arrendamiento, las remodelaciones y mejoras de vivienda, los agentes inmobiliarios, consejos para buscar una vivienda nueva usada, los avalúos comerciales de inmuebles, los bienes en proindiviso, las sucesiones de bienes inmuebles, la escrituración de bienes raíces. Estos 8 primeros materiales ya han sido preparados, han sido dadas las respuestas que nos han llegado y esperamos más preguntas para responderlas. Y otros temas que se continuarán grabando para que queden a su disposición son los impuestos nacionales en negociaciones inmobiliarias, la compra o inversión en bienes raíces nuevos usados, la venta de bienes raíces, los impuestos territoriales en los bienes inmuebles, la promesa de compraventa de bienes raíces, el certificado de tradición, el contrato de mandato, cómo vender un inmueble nuevo, el papel de las notarías y de los notarios en los negocios inmobiliarios, la lesión enorme en negocios de inmuebles, el papel de la SAE en relación con bienes raíces, unos conceptos generales y uno muy importante, el de propiedad horizontal. Todos estos temas, si usted los observa, dice, algunos de esos me interesan, otros no me interesan, pero usted se encuentra con que, por ejemplo, le habla un amigo sobre bienes en proindiviso, pues a usted le va a interesar conocer de qué se trata y precisamente ese tema está dentro de lo que se están incluyendo. Me preguntan, ¿qué es un certificado de tradición? Queda usted muy mal como profesional no conocer ese concepto.
Le preguntan entonces, ¿cuáles son los impuestos nacionales en las negociaciones inmobiliarias? A pesar de que usted es un tributarista, muchas veces este aspecto específico no lo ha tratado en forma que pueda en un momento determinado dar una respuesta. De manera que estos son los temas sobre los cuales estarán aplicando preguntas y respuestas, o sea, se reciben las preguntas y se dan las respuestas. La metodología de preguntas y respuestas es una metodología en línea que facilita el camino del conocimiento, porque se reciben las preguntas cuando alguien hace una pregunta, es que tiene una inquietud, quiere saber algo. Entonces estas preguntas se responden aquí. Muchas veces algunas tienen el apoyo de la diapositiva, otras son explicadas en la medida en que sea necesario. Entonces, con esta metodología vamos a continuar el subtema, la escrituración de bienes raíces. Sobre la escrituración de bienes raíces, lo primero que tenemos que decir es que existen todas las definiciones que se quiera de escriturar un bien raíz. Y vamos a ver algunas que hemos seleccionado, numerosas que hemos seleccionado. Entonces, cuando se habla de escritura de bienes raíces, se dice que es un documento que acredita la propiedad de un inmueble. Fíjense, en estas definiciones vamos a encontrar casi la respuesta a lo que necesitamos. Acreditar la propiedad de un inmueble se hace con escritura pública. El título de propiedad contiene la fecha de adquisición y las características de esta. Fíjense en esa primera definición cómo se quedan cortas. Esa es la razón por la cual existen otras definiciones que se están dando enseguida. Aquí habla solamente del título de propiedad que contiene la fecha de adquisición y las características de esto. Y son una cantidad de detalles que tiene una escritura pública. Veamos una segunda definición. Es un documento público, firmado y ratificado por un notario. Fíjese que es un documento público, de público conocimiento y del cual da fe pública a un notario. Pero sigamos. Posteriormente se inscribe en el registro público. O sea que una escritura tiene validez, pero si ha sido llevado al registro público dentro de un término de 90 días. Aquí estamos de una vez adelantando seguramente respuesta a las preguntas que nos hacen. En el caso de las viviendas, las escrituras más relevantes son las de compraventa, la de hipoteca y la declaración de obra nueva. Entonces, negocios que se hacen de compra y venta, alguien vende, alguien compra, la hipoteca, o sea, para que se haga un crédito hipotecario y garantizar con eso, con esa escritura, el pago del crédito y la declaración de una obra nueva que generalmente hacen los constructores, las constructoras. Otra definición, fíjense cómo en esas definiciones que hemos leído hemos encontrado ya varios elementos. Otro elemento, u otra definición, documento otorgado ante notario por el cual se da por finalizada una hipoteca al haberse cumplido la obligación garantizada para su inscripción en el registro de propiedad. ¿Qué quiere decir en esta definición muy parcial? Que hay que hacer una escritura para deshipotecar. Se llama, finalizar una hipoteca es deshipotecar. Veamos qué otras definiciones tenemos. Es un documento otorgado ante notario por el que se transmite una cosa a cambio de un precio. También es una definición válida, pero corta, muy elemental. Documento lo otorga el notario. Se transmite una cosa a cambio de un precio. Sí, señor, usted va a pagar algo y entrega una casa, pero por un precio de un valor que ha sido asignado. Veamos otra definición. Es un documento que otorga seguridad jurídica al comprador. Bien importante. Aquí ya vamos encontrando elementos interesantes en una escritura que es otorgar seguridad jurídica al comprador y al vendedor cuando se traspasa, se vende, se negocia un inmueble y lo inscribe en el registro público de la propiedad. Fíjense que ese registro lo vamos a encontrar como una necesidad básica para poder que la escritura pública tenga validez. Además, es el último trámite necesario que debe realizar cuando va a comprar o vender una casa.
se está refiriendo al registro. Otra definición, documento otorgado ante notario en el que se afecta uno o varios bienes inmuebles en garantía de una o varias operaciones. Entonces, puede suceder que se esté negociando y garantizando algún tipo de operación que se quiere hacer. Otra definición, documento en el cual aparece la descripción del inmueble que se da en garantía y la manifestación de que ese inmueble queda hipotecado a favor del acreedor. En este caso estamos casi encontrando una definición para un banco. Se describe un inmueble que se entrega en garantía al banco para un crédito y la manifestación de que ese inmueble queda hipotecado a favor del acreedor, o sea, queda la deuda. Documento público, otra definición, documento público por el que se adquiere la titularidad de una vivienda. Desde aquí se refiere específicamente a una vivienda, pero es otro tipo de definición, susceptible de su inscripción en el registro de la propiedad. Ahí la definición de susceptible, yo la considero obligada a su inscripción, obligatoria su inscripción en el registro de propiedad pública. Y veamos otras definiciones. Documento que realiza un notario público. Efectivamente, se hace en una notaría y la hace un notario público donde establece las obligaciones y derechos del individuo que compra o hereda una propiedad. Fíjense que aquí hay otro elemento adicional que es de herencia. Quiere decir que si hay un bien raíz que se hereda, al final, que si queda como remanente de algo que debe ser escriturado. Entonces, el remanente ya es lo que queda para el heredero. Entonces, esa propiedad debe ser escriturada a él. Otra definición, es un documento en el cual se hace constar ante la presencia de un notario público, esto ya lo hemos visto en todas las otras respuestas o definiciones, quien es el funcionario capacitado para otorgarle carácter público a los documentos privados. O sea, aquí están hablando ya de lo que hace el notario público, que es el funcionario capacitado para otorgarle carácter público a los documentos privados. Cuando se habla de funcionario aquí, no se habla de un funcionario como si fuera empleado público, no, un funcionario, un notario es una persona natural que ejerce una actividad para el gobierno. Otra cosa es que esté garantizando, otra cosa es que sea funcionario público. Capacitado para otorgarle carácter público a los documentos privados, autorizándolos para tal fin con su firma y presencia. Él firma, él está presente en todo el proceso de la escrituración. Y un determinado acontecimiento o un derecho autorizado justamente por este funcionario. Todo esto es autorizado por ese notario, quien firmará con el otorgante o los otorgantes, dando además fe acerca de la capacidad jurídica del contenido y de la fecha en la cual se llevó a cabo. Aquí esa definición de escritura sí ubica o agrega más elementos a las que anteriormente habíamos visto. Y tenemos las dos últimas. La escritura pública es un documento firmado y autorizado por un notario que da fe de su contenido. Él da fe de ese contenido, de lo escrito allí, el cual es de público conocimiento y le permite sea inscrita en los casos de bienes muebles e inmuebles sometidos a registro. Entonces, como es sometido a registro, es lo que antes en otras definiciones habíamos llevado, habíamos hecho o explicado que debe ser registrado en las entidades que el Estado tiene para ello. Instrumento público es la última definición, otorgado ante notario público que perfecciona la promesa de compraventa. Ya veremos luego, a ver si hay preguntas sobre lo que es promesa de compraventa. Y que contiene el acuerdo de voluntades entre la entidad y el particular enajenante, con la cual se culmina el procedimiento de enajenación voluntaria. Fíjense, aquí nos dan unos elementos adicionales. Enajenación voluntaria.
Usted vende porque quiere hacerlo. Fíjense que aquí nos vamos a meter en camisa de 11 varas cuando podemos decir que muchas veces, como ha sucedido con los secuestros, ya no hay enajenación voluntaria, pero se hace ver como tal. Obviamente, quien compra está allí presente, quien vende está presente. Con buena voluntad o con deseo de hacerle, posiblemente no. De manera que no siempre la enajenación es voluntaria, pero sí se presenta y se observa como si fuera voluntaria. No hay un viso de que allí haya algo que sea contrario a la ley. Entonces, esta última definición es un instrumento público otorgado ante el notario público que perfecciona la promesa de compraventa, un documento del cual sé que hay unas preguntas que debemos responder y que contiene el acuerdo de voluntades entre la entidad y el particular enajenado. Hay un acuerdo de voluntades. De manera que veamos entonces las preguntas que nos han llegado sobre la escrituración de bienes raíces y que son las siguientes. Ustedes se van a encontrar de pronto que en alguna respuesta se repite lo antes dicho. Pues a nosotros nos llegan las preguntas y eso es lo que hacemos, responderlas. Puede suceder que ya se haya respondido para otra persona. ¿Dónde se elabora y formaliza la escritura pública? La escritura pública se elabora en una notaría y sirve para formalizar la compraventa de una vivienda u otro tipo de inmueble. Entonces, ¿qué más formaliza? Formaliza una permuta. Luego, sé que hay una pregunta sobre permuta que la explicaremos más adelante. También una hipoteca, también hay preguntas sobre ese tema. La cancelación de la hipoteca, entre otros. Si se trata de una compraventa, y aquí colocamos que una compraventa es un contrato o un contrato de compraventa es un documento legal, en el que la persona que vende un inmueble se compromete a entregarlo a cambio del dinero que le dará el comprador. Eso es lo que se denomina compraventa. Tanto comprador como vendedor debe dirigirse a una notaría y solicitar el servicio de escrituración. Fíjense que el hecho de que exista la compraventa es ya un contrato o acuerdo entre las partes, pero que para hacerlo legítimo debe ir a una notaría para la escrituración. Entonces ya vimos que la escritura se formaliza en una notaría. ¿Cuántas notarías hay en Colombia? Que los hay en todos los departamentos. En Colombia, a la fecha de hoy, hay 909 notarías. Y entonces veamos esto, ¿quién es un notario? Yo quise incluirlo, aunque como respuesta a la pregunta que solamente preguntaban cuántas notarías en Colombia, entonces la respuesta sería 909, pero veamos quién es un notario. En Colombia el notario es un particular, o sea, una persona natural. Un notario es una persona natural que cumple funciones públicas. De ahí que lo de la escritura proviene de allí, que se llama escritura pública, porque le emite un particular que cumple funciones públicas y las debe cumplir dentro de una demarcación y o delimitación geográfica que está consagrado en el artículo primero del decreto 2148 de 1983, que dice que el notariado es un servicio público e implica el ejercicio de fe notarial. Aquí vemos sin que ser notario sea exactamente una profesión, pero esta actividad da particular, esta persona da fe pública. Es lo que comparamos muchas veces con el contador público que da fe pública. Entonces, ¿por qué? Porque se presta un servicio que puede
o debe ser conocido por el público, que se debe al público, que se interpretan y se analizan las informaciones para el público y que queda constancia de ello. En el caso de los contadores públicos quedan los estados financieros que firma. En el caso de los notarios lo hace en los diversos documentos que debe firmar. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el proceso de escrituración de un bien inmueble? La escritura es el documento legal o formal que establece quién es el propietario de un inmueble, sus obligaciones y derechos. Bien importante. Aunque aparentemente ya estuvieran las definiciones que hemos visto en esta pregunta, se establece quién es el propietario del inmueble y se responde a esa pregunta, sus obligaciones y derechos. O sea, que allí quedan qué valor queda debiendo del bien que compró, cuánto pagó, a qué queda obligado y qué adquiere. Esta escritura se elabora en una notaría y sirve para formalizar la compraventa de una vivienda u otro tipo de inmueble. Una permuta, una hipoteca, la cancelación de hipoteca, entre otros. Si se trata de una compraventa, repito, ya lo hemos dicho en pregunta anterior, tanto comprador como vendedor deben dirigirse a una notaría y solicitar el servicio de escrituración. Llama la atención precisamente que usted cuando va a una notaría la encuentra generalmente llena. Son varios los servicios que prestan, que ya están muy bien organizados. Los notarios y las notarías son unos entes importantes ya en el país. Usted encuentra infraestructuras grandísimas de notarías. ¿Eso a qué se debe? Porque muchas veces un notario es muy reconocido y entonces ese reconocimiento generalmente se traduce en que le llega mucho trabajo, se genera mucha actividad o porque tiene gran calidad, porque tiene un muy buen servicio. En este caso, los notarios podríamos verlos como un funcionario que trata de prestar el mejor servicio. Ya en este momento se está buscando lograr que el servicio sea en línea o virtual y está buscándose que todo quede digitalizado, de manera que la tecnología en las notarías ha avanzado en una forma enorme. Uno va a una notaría de cualquier pueblo pequeño o ciudad y encuentra un muy buen servicio eh, de de los diversos que tienen, que entre ellos, y del cual estamos hablando, es el de la escrituración. ¿Cuáles son los pasos para elaborar una escritura? Entonces veamos cuando se va a escriturar cuáles son los pasos. Hay unas declaraciones. Se refiere a lo que las partes quieren declarar ante el notario, la compra y venta de un inmueble. Esas declaraciones que al final quedan por escrito todo. Entonces, es parte de los pasos para elaborar una escritura. Alguna persona quiere declarar que compra o que vende un inmueble. La transcripción, ¿en qué consiste? Es dejar por escrito lo que las partes declararon al notario. Lo que se declara ante el notario, que es, señores, notario, yo quiero vender este inmueble, ¿está bien? O a su asistente. Aquí tengamos en cuenta que el notario no hace todas las actividades. El notario es responsable. Es lo mismo que un contador público o un administrador, un economista. Tiene su oficina y él no es el que hace toda actividad, él no es el que transcribe, sino que tiene sus empleados y sus funcionarios en los cuales cree, en los cuales se soporta. Es exactamente lo mismo lo que hacemos los contadores públicos, que tenemos funcionarios, si somos revisores fiscales, tenemos personas que hacen la actividad. ¿Por qué? Porque mis ingresos por un solo hecho no me dan la posibilidad de sobrevivir, entonces tengo varias actividades y por ello contrato personas que me apoyen
que son de mi completa credibilidad y a quienes me ayudan a dar una fe que sea cierta. Tercero, la lectura y aceptación. Es el proceso de escucha y aprobación del texto antes de firmar. Bueno, uno dice, cuando va a una notaría, en la práctica, uno ya lo ha hecho muchas veces, entonces llega y allí no hay nadie que le escucha. Allí lo que le dicen es, señor, ¿qué es lo que usted necesita? Entonces, la funcionaria, la secretaria, la asistente, transcribe lo que considera usted desea que quede en la escritura. Pero luego se le entregan y le dicen, señor o señora, por favor, lee toda la escritura, léala con despacio, póngale mucho cuidado a su número de identificación. Como cosa excepcional, siempre le dicen a uno, ponga mucho cuidado, porque cuando queda equivocada la escritura, porque supongamos se colocó una cédula mal, eso hay que hacer un proceso largo, casi volver a hacer la escritura, de manera que debe aprobarse, dar aprobación del texto antes de firmarlo. A usted le entregan la escritura, léalo. Los que ya tienen práctica ya saben ante ese notario cuál es el texto común y corriente y solamente mira unas partes, pero a mí me parece que es muy importante que usted se siente, lea y al final apruebe el texto. Entonces, usted le dieron un texto que lo llamaríamos borrador, le hace las observaciones a mano y al final queda el texto que se le entrega al asistente, el asistente hace las correcciones y queda el texto completamente definido que usted está dispuesto a firmar. Por último, firma del documento, es lo que hace el notario y las partes involucradas, comprador y vendedor. Entonces, la escritura queda firmada por el notario y la parte es involucrada. En esas escrituras hay una parte final en donde le piden la dirección, el teléfono, el correo y una serie de informaciones precisamente para identificar tanto comprador como vendedor. La escritura de venta debe especificar, entonces una escritura, vamos a suponer que es de venta, debe especificar los límites de la propiedad, la cédula catastral, el número de matrícula inmobiliaria, el certificado de tradición y libertad y el precio de compraventas. Es, entre otros, los elementos que hay allí y que quedan, que hay muy importante, que son los límites de la propiedad. Aquí precisamente cuando habla uno de los límites de la propiedad, me refiero a lo que sucede cuando se da un mandato para que alguien le haga la escritura. Esos mandatos antes, simplemente usted decía, doy autorización para que fulano de tal me represente, o sea, mi apoderado para hacer la escritura pública. Ya no, ahora hay que llenar una serie de detalles porque hay que especificar exactamente qué es lo que se vende y qué es lo que se compra. Veamos la pregunta siguiente. ¿Cuáles son los documentos necesarios para una escritura pública? La fotocopia y documento de identidad original del comprador y vendedor. Fotocopia y documento de identidad original del comprador y vendedor. A usted le piden, y eso no tenga ningún temor, le piden su cédula y la llevan a una fotocopiadora, le sacan copia por lado y lado. Si el comprador o vendedor es una persona jurídica, debe presentar un documento que valide su existencia y representación legal. Es decir, traído de una cámara de comercio, debe presentar su existencia y representación legal, de ese documento que garantiza su existencia y representación legal de la empresa o de la persona jurídica que representa. Si una de las partes no puede asistir, el representante debe tener un poder vigente. Ya hablaba antes de los poderes, entonces el poder es muy importante y debe estar vigente. Entonces, leerá, el notario o su asistente leerá el poder otorgado si tiene la suficiente información y a su vez, si se trata de una persona en una entidad jurídica, mirará muy bien el certificado de la Cámara de Comercio de que
esta persona sí es el representante legal, sí es el que está haciendo la diligencia. ¿Qué otro documento? El comprobante de pago del impuesto predial del año vigente. Eso sí, no se lo rebajan. Usted debe llevar haber pagado el impuesto predial del año vigente, con los datos correctos de la propiedad, dirección completa, matrícula inmobiliaria y cédula catastral. Aquí en el comprobante de impuesto predial del año vigente, la experiencia nos dice lo siguiente. Vamos a suponer que el impuesto predial usted lo pagó porque lo tiene que pagar. Porque para poder escriturar o vender tiene que haber pagado el impuesto predial. Lo paga de todo el año y la escritura se está haciendo el 30 de junio. O sea que van 6 meses. Y usted pagó 10 millones de pesos. ¿Cuál es el impuesto predial que usted tiene que pagar? La mitad. O sea, 5 millones de pesos. Y la pregunta es, ¿y qué pasa con los otros 5 millones? Los otros 5 millones se los debe pagar el comprador. Muchas veces esto no lo entiende la gente y cree que a usted le tienen que entregar el bien libre del impuesto predial. No, señor, es que el impuesto predial es un impuesto por el año. Entonces, si es por el año, usted tiene la obligación, si es comprador, de pagar el tiempo en que va a poseer el bien ese año y el que vendió el tiempo en que lo poseyó durante el año. De manera que tengamos en cuenta esto, que muchas veces no encuentra uno explicaciones en ninguna parte sobre el tema. Paz y salvo de valorización municipal. Este paz y salvo siempre lo solicitan y usted debe conseguirlo a como de lugar. Usted va a los entes municipales y allí usted va a pedir que es que nosotros no tenemos valorización municipal, no hemos tenido que pagar impuestos. No, señor, eso no quiere decir que en su zona no haya un trabajo que cubra la obligación de pagar impuesto municipal. Debe ir a pedir el paz y salvo, allí dirá que no hay responsabilidad de ninguna clase. ¿Cuáles son otros documentos necesarios para una escritura pública? Paz y salvo de la administración, si el inmueble pertenece a un régimen de propiedad horizontal. Entonces, ese paz y salvo lo emite el administrador. ¿Por qué el administrador de esa propiedad horizontal? Porque el administrador es el representante legal de una propiedad horizontal. Y entonces se pide adicionalmente una copia del reglamento del conjunto de edificio. Convendría hacerlo y muchas veces puede hacerse. Si no se tiene, se dificulta un poco, pero no es una obligación. De manera que el paz y salvo de la administración en la propiedad horizontal es obligatorio, de resto no le hacen a usted la escritura, el notario no sigue el trámite. Se aconseja que el vendedor lleve una copia. Este es un consejo, no necesariamente tiene que hacerlo, pero conviene hacerlo. Se aconseja que el vendedor lleve una copia de la escritura de adquisición que está vendiendo y un certificado de tradición y libertad reciente. El certificado de tradición y libertad reciente siempre lo pide el comprador, que sabe qué negocio está haciendo y qué quiere hacer. Pero el que lleve la escritura de adquisición no es una obligación, pero conviene tenerla para usted enterarse a quién pertenecía y qué elementos tenía esa escritura. Si el inmueble es nuevo, la constructora debe presentar los documentos que le sean exigidos por el notario. Entonces el notario, en el caso de edificaciones nuevas, le pedirá a la constructora los documentos que sean necesarios. Si tiene afectación de vivienda, se puede cancelar en la escritura de venta. Esta frase de afectación de vivienda lo tengo ya en preguntas que me han hecho y se va a responder ampliamente qué es afectación de vivienda y la cual se puede cancelar en la escritura de venta. Entonces, esta afectación de vivienda es una garantía, en fin, ya lo veremos más ampliamente. En el caso de tener patrimonio inembargable, también es otro tipo de derecho o garantía que puede tener
el comprador, el vendedor, si en caso de tener patrimonio embargable y si hay menores, solo se puede cancelar con sentencia judicial. De manera que estos dos elementos de afectación de vivienda y patrimonio inembargable lo estaremos respondiendo en preguntas siguientes. Estos serían entonces los documentos necesarios para la escritura pública. Generalmente no es tan complejo, no es tan difícil. Ya va a depender mucho de si usted se consigue un abogado quien le podrá dar complicaciones. Pero usted adicionalmente, debo decirle, debe llevar dinero. Es decir, cuando va a hacerse una escritura debe llevar unos recursos para el pago de la escritura o debe preverse en el crédito que obtenga para poder negociar. Si en un momento determinado usted está comprando un bien de 500, 600, 700, 800 millones, usted va a tener que llevar por lo menos 4, 5 millones o 6 o 7 para poder hacer la escrituración. Y muchas veces, como la escritura, las notarías son aceptadas para que lleven la escritura al registro notarial, entonces también habría que pagar ese registro allí mismo. De manera que tengamos en cuenta que se necesita plata, se necesita dinero, tanto comprador como vendedor, quienes generalmente parten los gastos notariales. ¿Qué formaliza la escritura pública? Formaliza un determinado hecho o un derecho autorizado por notario que firma con el otorgante u otorgantes, mostrando la capacidad jurídica del contenido y la fecha en que se realizó. Es casi una microdefinición de las anteriores. ¿Por qué lo hacemos? Respondemos eso porque está pidiendo solamente la palabra que indica formalizar. ¿Qué es una permuta y qué tipo de contrato es? La palabra permuta. El contrato de permuta es un contrato civil celebrado entre dos partes, por el cual una de las partes se obliga a transmitir a otra la propiedad de una cosa, inmueble o mueble, con el fin de que ésta a su vez se obligue a transmitirle la propiedad de otra cosa. Entonces usted puede hacer una permuta de una casa contra una finca. Usted ha hecho una permuta de una casa por un vehículo. Usted puede haber hecho la permuta de unos dólares por un inmueble. Entonces, esta permuta es un documento con la cual se obliga a transmitirme la propiedad de una cosa con otra. Entonces, aquí veremos si en las preguntas siguientes nos preguntan qué debe hacerse cuando hay un contrato de permuta. Entonces, entender que el contrato de permuta es un contrato civil. Usted cambia algo por un valor. Entonces, alguien decía, muy avanzado ya en conocimientos, dice, pues yo puedo cambiar un criptoactivo, lo puedo cambiar por una casa. Pues sí, es una permuta. ¿Por cuánto su criptoactivo, cuánto vale? Ah, vale 200 millones. ¿Y la casa? Pues eso la estoy recibiendo por 200 millones. Yo le entrego los criptoactivos en 200 millones. Y entonces se ha celebrado un acuerdo entre las partes que se llama una permuta. Usted entrega los criptoactivos y a usted le dan lo mismo, un CDT. Entonces aquí están los CDT y a usted le entregan una casa o le entregan un bien, pero es un contrato civil celebrado entre las partes por el cual una de las partes se obliga a transmitir a otra la propiedad de una cosa con el fin de que ésta a su vez se obliga a transmitirle la propiedad de otra cosa. Y hay una pregunta que es muy común, que es una promesa de compraventa. Es
un acuerdo bilateral realizado para garantizar la compra, en este caso de un bien inmueble. Estamos hablando de un bien inmueble. Con el contrato de promesa de compraventa se le garantiza al comprador la adquisición del inmueble y se fijan reglas para que el vendedor no lo ofrezca a un tercero. Entonces, la promesa de compraventa es un documento formal o informal, hecho en notaría o no hecho en notaría, hecho ante testigos. Ojo, una promesa de compraventa tiene valor entre las partes. Si usted lo firmó entre testigos, allí hay una promesa de compraventa. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Generalmente es evitar que se negocie con un tercero el bien en el cual yo estoy interesado. A mí me sucedió en una adquisición que hice. Yo fui invitado a ver una finca, estaba interesado en comprarla, subí. Cuando digo subí era porque estaba en una parte alta de una montaña, subimos. Cuando yo vi la finca, dije, esta finca me interesa, no se lo dije al dueño. Simplemente me gustó e inmediatamente bajamos de parte montañosa al pueblo, un pueblo pequeño, nos sentamos en una cafetería y redactamos un documento entre los dos en el cual les acordábamos que él me vendería esa finca a mí y que yo me comprometía en ese momento, me comprometía a entregarle en el día siguiente 50 millones de pesos. El interés era grande. Firmamos entre las partes, llamamos a un amigo, el conductor del vendedor, y le dije, firmemos aquí, por favor. Entonces firmamos los dos y firmó el otro señor como simplemente estaba allí viendo como testigo, y entonces allí se fijaron las reglas para que éste no ofreciera el bien a un tercero. ¿Cuál era el susto que tenía yo? Que en un momento determinado, como estaba haciendo un negocio que me gustó, me lo podía quitar otra persona. De manera que ese es más o menos el objetivo de una promesa de compraventa. Sobre ese tema, sobre la promesa de compraventa, tenemos un tema que será ampliamente explicado con preguntas y respuestas. ¿Qué estipula un contrato de permuta de un bien inmueble? De permuta. O sea, estamos cambiando un bien inmueble por A o B o C cosas. Para celebrar un contrato de permuta o cambio se debe elaborar documento y escritura pública. Si se permuta un inmueble donde se estipule lo siguiente. Si es un inmueble, entonces debe haber una escritura pública. Entonces, ¿qué se estipula? La identificación de las personas que celebraron el contrato. Obvio. La identificación de la cosa sobre la cual recae el contrato, bienes inmuebles susceptibles de ser vendidos y cuya propiedad se va a entregar a cambio de otra cosa. El valor de la cosa que se cambia, como ya lo explicamos inicialmente, no voy a entrar en detalle allí. Fecha en la cual los permutantes se hacen entrega real y material de los bienes. Declaración en donde se manifieste que los bienes objeto de permuta son de exclusiva propiedad de quienes intervienen. Es bien importante. Es allí garantizar la propiedad de los bienes y que están libres de pleitos pendientes, embargos, hipotecas, afectación de vivienda familiar, etc. Obligación de hacer las gestiones de traspaso que sean necesarias. Si se desea, se puede estipular que los gastos generados en la permuta, traspaso y registro serán pagados por ambas partes en proporciones iguales. Estos ya son acuerdos de voluntades que están haciendo para poder escriturar. Las cláusulas que consideran pertinentes para garantizar el cumplimiento de la obligación, ejemplo, una cláusula penal. Entonces, ese contrato de permuta tiene mucho parecido con el que se denomina contrato de promesa de compraventa. Entonces, veamos qué más estipula un contrato de permuta de un bien inmueble. La permuta inicialmente es consensual, es decir, se hace por acuerdo entre las partes.
Sin embargo, cuando se trata de bienes inmuebles, se debe elevar a escritura pública, razón por la cual se debe acudir ante notaría. Entonces, usted puede hacer una permuta de una cosa por otra, unos muebles por unos, por un ganado. En ese caso no hay un bien inmueble, entonces no requiere escritura pública, pero hubo permuta. La entrega de los bienes que se permutan o cambian se debe realizar en el momento en que las partes establezcan en el contrato, y en el caso de bienes sujetos a registro se requiere que se haga la respectiva inscripción de la propiedad, bien sea en la oficina de registro, casas, lotes, entre otros, que deben ser registrados en la oficina, llevados a la oficina de registro. ¿Qué es una hipoteca? Nos llega esa pregunta. Entonces, veamos. La hipoteca es un derecho real de garantía que asegura que el deudor pagará al acreedor del préstamo, a un banco, por ejemplo, al acreedor del préstamo concedido para la compra de la vivienda. Si no paga, el acreedor tiene derecho a solicitar la venta del inmueble para satisfacer las cantidades adeudadas. Y esto es importante entender, que es una hipoteca, que a veces es un término que no se entiende muy bien. Ahora, veamos qué es un crédito hipotecario. Es un tipo de crédito en el que el banco o una institución financiera le presta dinero con la condición de que devolverá la suma que le prestó y en que deja como garantía de pago alguna propiedad que tenga, como su casa. Entonces, el crédito hipotecario, se entrega el dinero, pero se garantiza con el bien el pago posterior. Veamos, y hasta aquí, hasta esta pregunta 9, damos por terminado. En el día de hoy estamos hablando de la escrituración. Entonces, cuando uno habla de escrituración, habla de una cantidad de elementos y temas que hay que tratar para que el conocimiento sea más amplio y de más interés para los que escuchan. Muchas gracias.